Romper con el narcisista. Sanar y liberarse al fin. Las relaciones con personas que exhiben rasgos narcisistas pueden ser increíblemente difíciles de navegar, a menudo dejando a sus parejas sintiéndose confundidas, agotadas y atrapadas. Reconocer que uno está en una relación de este tipo es el primer paso de un viaje arduo pero necesario hacia la libertad y el bienestar emocional. Este libro profundiza en la complejidad de estas dinámicas, ofreciendo una narrativa personal que ilumina los desafíos de romper con una persona narcisista y el camino posterior hacia la recuperación. A través de la historia de una mujer, exploraremos las tácticas sutiles y no tan sutiles que pueden mantener a alguien atrapado en una relación dañina, el proceso crucial de la ruptura y, lo que es más importante, las estrategias prácticas para sanar y reconstruir una vida plena y auténtica. Mi historia de supervivencia, desatando las cadenas del narcisismo. Conocí a Marcos en un momento en que mi vida parecía estar en un punto muerto. Su encanto fue instantáneo, arrollador. Me sentí como si estuviera viviendo un cuento de hadas, inundada de mensajes afectuosos, escapadas de fin de semana sorpresa y cumplidos que me hacían sentir la persona más especial del mundo. En nuestra tercera cita, me dijo que yo era lo mejor que le había pasado. Esta intensa efusión de afecto y atención temprana, lo que ahora sé que se llama bombardeo de amor, creó un vínculo emocional muy fuerte y una dependencia de su validación. Aunque al principio se sintió maravilloso, una pequeña voz en mi interior susurraba que todo era demasiado perfecto. En retrospectiva, me di cuenta de que Marcos no solo estaba siendo cariñoso, estaba creando una sensación de dependencia, asegurándose de que me resultaría más difícil cuestionar su comportamiento o alejarme más adelante. Esta fase inicial sentó las bases para las manipulaciones que siguieron, dejándome emocionalmente atada a él y con la esperanza de que la versión perfecta de Marcos regresara cada vez que las cosas iban mal. Marcos, como muchos otros con tendencias narcisistas, parecía tener una habilidad especial para detectar la necesidad de admiración y validación en los demás. Las personas compasivas y sensibles, que a menudo tienen una tendencia a la baja autoestima o un historial de búsqueda de aprobación externa, pueden ser particularmente vulnerables a sus tácticas. Su necesidad de suministro narcisista, la admiración, la atención y la afirmación de los demás, a menudo los lleva a buscar parejas que sean naturalmente más dadoras y tolerantes. Mi propia naturaleza complaciente y mi deseo de ser amada probablemente me hicieron un blanco fácil. Incluso en las primeras etapas, aunque no lo reconociera conscientemente, había indicios de que Marcos buscaba constantemente admiración y validación, aunque fuera de maneras sutiles. Detrás de la fachada de confianza que proyectaba Marcos, ahora entiendo que se escondía una profunda inseguridad y una frágil sensación de autoestima. Esta inseguridad es un motor fundamental del comportamiento narcisista. La necesidad constante de aprobación externa, la grandiosidad y la sensibilidad a la crítica son, en muchos sentidos, mecanismos de defensa destinados a proteger un núcleo interno vulnerable. Su aparente necesidad de ser el centro de atención, su tendencia a exagerar sus logros y su dificultad para aceptar cualquier forma de crítica eran todas señales de esta inseguridad subyacente, aunque en ese momento las interpreté de manera muy diferente. Entendiendo la niebla, ¿qué significa narcisismo realmente? Al principio de mi relación con Marcos, me encontraba a menudo confundida por su comportamiento. Podía ser encantador y atento en un momento, y al siguiente, frío, crítico e incluso cruel. Oscilaba entre idealizarme y devaluarme, dejándome preguntándome qué había hecho mal. Esta inconsistencia era desconcertante y me hacía dudar de mi propia cordura. En esos momentos de confusión, empecé a buscar respuestas, tratando de entender por qué la persona que decía amarme podía ser tan hiriente. Fue entonces cuando comencé a aprender sobre el narcisismo. Es crucial entender la diferencia entre tener algunos rasgos narcisistas y padecer el trastorno narcisista de la personalidad, TNP. Como se mencionó anteriormente, todos podemos exhibir comportamientos egoístas o egocéntricos en ciertas situaciones. Esto no significa que tengamos un trastorno. El TNP, por otro lado,
Es una condición de salud mental diagnosticable caracterizada por un patrón persistente de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía. Las personas con TNP tienen dificultades significativas para mantener relaciones saludables debido a su incapacidad para reconocer y respetar los sentimientos y necesidades de los demás. Estás escuchando a PsicoArt. Si te está gustando lo que escuchas, comparte para ayudar a otros. Tu me gusta nos ayuda mucho a llegar a más personas. Ten en cuenta que podrás colaborar o donar, y así, solicitar un tema futuro a desarrollar. El enlace lo encontrarás debajo de este podcast. El miedo silencioso de la soledad. Otro factor crucial que me impedía irme era el miedo a la soledad. Marcos, como hacen muchas personas con tendencias narcisistas, había trabajado sutilmente para aislarme de mi red de apoyo. Poco a poco, había sembrado dudas sobre mis amigos y familiares, sugiriendo que no me entendían o que no tenían mis mejores intereses en mente. Este aislamiento me dejó sintiéndome cada vez más dependiente de él, como si no tuviera a nadie más a quien recurrir. La idea de estar sola, sin su presencia, incluso la presencia tóxica, se había vuelto aterradora. Marcos se había convertido en mi único punto de referencia, y la perspectiva de perderlo, aunque doloroso, también significaba enfrentarme a un vacío que me parecía insoportable. La lenta desaparición de mi autoestima. La manipulación constante de Marcos había erosionado lentamente mi autoestima. Sus críticas, a menudo disfrazadas de preocupación o honestidad, se habían vuelto cada vez más frecuentes y mordaces. Me hacía sentir que no era lo suficientemente buena, que mis opiniones no importaban y que tenía suerte de tenerlo. Además, Marcos era un experto en el gaslighting, una táctica de manipulación en la que distorsionaba la realidad y negaba mis recuerdos y percepciones. Me decía cosas como, «Estás imaginando cosas o eres demasiado sensible». Con el tiempo, empecé a dudar de mi propia memoria y de mi capacidad para juzgar las situaciones correctamente. Esta duda constante me hacía sentir insegura e incapaz de tomar decisiones, incluyendo la de dejar la relación. Llegué a creer que tal vez el problema era yo, que estaba exagerando o malinterpretando las cosas. La falsa promesa de seguridad. En mi caso, también existía una cierta dependencia emocional de Marcos, aunque no tanto económica. Me había convencido de que él era la persona que mejor me conocía, que entendía mis peculiaridades y que me apoyaría en los momentos difíciles. Esta falsa sensación de seguridad, aunque basada en la manipulación, me hacía sentir que irme significaba enfrentarme a un futuro incierto y potencialmente más doloroso. El miedo a lo desconocido, a no tener a nadie que me entendiera como él decía hacerlo, me mantenía atada a una situación que, en realidad, era profundamente insegura para mi bienestar emocional. La tenaz esperanza de un cambio imposible. Finalmente, la esperanza de que Marcos cambiara era un poderoso factor que me mantenía atrapada. Recordaba los primeros meses de nuestra relación, cuando era atento y cariñoso, y creía que si hacía las cosas correctamente, si era más comprensiva, más paciente, más amorosa, él volvería a ser esa persona. Esta esperanza se veía alimentada por esos momentos esporádicos en los que Marcos mostraba su lado encantador y amoroso, aunque fueran breves e intermitentes. Estos destellos del hombre que creía conocer me hacían pensar que tal vez no todo estaba perdido, que tal vez la situación mejoraría con el tiempo. Esta esperanza, aunque ilusoria, era muy difícil de abandonar. Las personas con tendencias narcisistas a menudo repiten un ciclo de idealización, devaluación y descarte, utilizando ocasionalmente el hoovering para intentar atraer a sus víctimas de vuelta a la relación, lo que refuerza aún más la falsa esperanza de un cambio. El despertar, el momento en que supe que debía huir. No hubo un único evento dramático que me hiciera darme cuenta de que debía dejar a Marcos. Fue más bien una acumulación gradual de incidentes, un patrón de comportamiento que se volvió imposible de ignorar o justificar. Recuerdo una noche en particular, después de una discusión en la que Marcos me había culpado de algo que claramente no era mi culpa. Me miré en el espejo y no reconocí a la persona que veía. Mis ojos estaban tristes y apagados,
y sentí un profundo vacío en mi interior. En ese momento, algo hizo clic. Vi con una claridad dolorosa que esta relación me estaba destruyendo lentamente. Reconocí el patrón de manipulación, la falta de empatía y la constante necesidad de control por parte de Marcos. En ese instante, a pesar del miedo y la incertidumbre, supe que tenía que escapar. Este momento de claridad a menudo llega cuando la víctima reconoce un patrón de manipulación o abuso que ya no puede negar ni racionalizar. La continua manipulación y el abuso emocional habían llegado a un punto de inflexión, donde la necesidad de sobrevivir y recuperar mi bienestar superó el miedo a lo desconocido. Rompiendo el ciclo, el proceso agónico de la ruptura. Intentar romper con Marcos fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Como se esperaba, no quería dejarme ir tan fácilmente. Su reacción inicial fue una mezcla de incredulidad, negación y, finalmente, manipulación. La negativa a dejar ir. Cuando le dije a Marcos que quería terminar la relación, su reacción no fue la que esperaba. En lugar de tristeza o aceptación, respondió con una serie de tácticas destinadas a hacerme cambiar de opinión. Primero, intentó convencerme de que estaba cometiendo un error, de que nuestra relación era perfecta y que yo estaba siendo irracional. Luego, recurrió a las súplicas y las promesas de cambio, jurando que se esforzaría más y que volvería a ser el hombre del que me había enamorado al principio. Intentó hacerme sentir culpable, recordándome todos los sacrificios que había hecho por mí y sugiriendo que yo era desagradecida e injusta. También hubo momentos en los que se enfadó y me amenazó sutilmente, insinuando que mi vida sería mucho peor sin él. Esta resistencia a dejar ir es común en personas con tendencias narcisistas, quienes ven a sus parejas como una fuente de suministro narcisista y se resisten a perder esa fuente. Marcos utilizó la táctica del hoovering, intentando succionarme de vuelta a la relación con promesas de cambio, disculpas insinceras y recordatorios de los buenos tiempos. La ruptura repentina y desconcertante. En retrospectiva, entiendo que para Marcos nuestra relación era una especie de actuación, un papel que interpretaba mientras obtenía algo de mí. Cuando dejé de proporcionarle la admiración y la atención que necesitaba, no le costó nada deshacerse de mí como si fuera un objeto desechable. Un día me sentía como si fuera todo lo que siempre había querido, y al día siguiente me preguntaba qué había salido mal. Esta desconcertante falta de coherencia es una característica de las rupturas con personas narcisistas. No se disculpan ni se arrepienten genuinamente, y pueden pasar página con una facilidad sorprendente. Si vuelven a contactar, a menudo es porque se dan cuenta de que pueden obtener algo más de ti. Reconocer estos patrones es esencial para protegerse y mantener el bienestar emocional. La constante sensación de culpa y confusión. Durante nuestra relación, Marcos había sido un maestro en proyectar sus propios comportamientos y culpas sobre mí. Si él era infiel, me acusaba de ser celosa e insegura. Si él era egoísta, me decía que yo era demasiado exigente. Esta constante inversión de la culpa me había dejado atrapada en un ciclo de confusión y autocuestionamiento. Cuando finalmente decidí romper, esta sensación de culpa y confusión persistió. Dudaba de mi decisión, preguntándome si realmente estaba exagerando o malinterpretando la situación. Marcos había sido tan eficaz en hacerme dudar de mis propias percepciones que incluso al final, luché por confiar en mi juicio. Sin embargo, con el tiempo, comprendí que estos sentimientos eran inducidos por sus tácticas de manipulación y que no era responsable de sus comportamientos tóxicos. Después de la tormenta, expectativas y la realidad tras la ruptura. Una vez que finalmente logré romper con Marcos, supe que la batalla no había terminado. Estaba preparada para sus intentos de manipulación, sus súplicas y sus reproches. Sabía que haría todo lo posible para hacerme volver a su lado, preparándome para lo que vendría. Antes de dar el paso final, hablé con amigos de confianza y busqué el apoyo de un terapeuta. Sabía que necesitaría toda la ayuda posible para mantenerme firme en mi decisión. Me recordé constantemente las razones por las que había decidido terminar la relación: la toxicidad,
el dolor y la constante sensación de estar viviendo en una realidad distorsionada. Esta preparación mental fue crucial para afrontar lo que vendría después. Anticipé sus llamadas, sus mensajes y sus intentos de contactar a través de amigos en común. Estaba decidida a no caer en sus juegos de manipulación. La importancia vital del contacto cero. Mi terapeuta me explicó la importancia vital del contacto cero. Esto significaba cortar toda comunicación con Marcos, bloquear su número de teléfono, enviar sus correos electrónicos a la carpeta de spam y eliminarlo de todas mis redes sociales. Al principio, la idea me pareció aterradora. Una parte de mí, la parte que todavía anhelaba la validación y el afecto que él me había dado al principio, se resistía. Pero entendí que era la única manera de protegerme emocionalmente y evitar caer nuevamente en sus patrones de manipulación. Mantener la distancia era crucial para mi recuperación y para reconstruir mi autoestima. Consejos prácticos para mantener la distancia. Mantener el contacto cero no fue fácil, pero seguí algunos consejos prácticos que me ayudaron a mantenerme firme. Bloqueé todas las vías de comunicación. Me aseguré de bloquear su número de teléfono, sus correos electrónicos y eliminarlo de todas mis redes sociales. Resistí la tentación de responder, aunque a veces era muy difícil, evité responder a cualquier intento de contacto, incluso cuando intentaba comunicarse a través de números desconocidos o perfiles falsos en redes sociales. Consideré la ruptura a través de un mensaje de texto. Aunque parezca impersonal, romper a través de un mensaje de texto me protegió de la manipulación que podría haber ocurrido en una conversación cara a cara. Dejé ir mis pertenencias. Si había dejado algo en su casa, lo consideré perdido. Sabía que intentar recuperarlo solo me daría otra oportunidad para que él intentara manipularme. Era un pequeño precio a pagar por mi salud mental y bienestar. 10 pasos hacia la luz. Mi camino de recuperación. El camino hacia la recuperación después de romper con Marcos fue largo y lleno de desafíos, pero con cada paso, sentía que me acercaba más a la luz. Estos fueron los 10 pasos que me ayudaron a sanar. Encontrando una voz segura, hablar con alguien de confianza. Al principio, me costó mucho hablar de lo que había vivido. Sentía vergüenza y culpa, pero finalmente decidí contar mi historia a una amiga de confianza. Simplemente verbalizar lo que había pasado, aunque doliera, fue un primer paso crucial. Necesitaba apoyo y validación, y al decirlo en voz alta, algo cambió en mi mente. Romper con un narcisista es increíblemente difícil, y el daño a la autoestima es profundo. Buscar ayuda profesional también fue fundamental para fortalecer mi amor propio y acompañarme en el camino hacia la recuperación. Trazando mi escape, planificar mi liberación, decidí qué cosas eran importantes para mí y luché por ellas. Mi prioridad era cuidarme, defenderme y protegerme. Asumí que Marcos no me lo pondría fácil y que tendría que lidiar con su actitud manipuladora. Acepté que sus intentos de manipulación eran su manera de luchar y sobrevivir, pero que ya no tenían nada que ver conmigo. Mi trabajo era cuidarme y alejarme. Cortando los lazos. Mantener el contacto cero a toda costa. Como ya he mencionado, mantener el contacto cero fue fundamental para mi curación. Cuanto menos sabía de Marcos, menos interactuaba con él y menos explicaciones daba, mejor me sentía. Al principio dolió, pero con el tiempo se volvió increíblemente sanador. Bloquear su número, sus correos electrónicos y eliminarlo de las redes sociales fue la mejor decisión, ya que sabía que tarde o temprano encontraría una manera de volver a contactar. Borrando los recuerdos, eliminar conexiones en redes sociales, eliminar a Marcos y a cualquier contacto en común de mis redes sociales fue un paso importante. Esto incluía borrar a sus amigos y familiares de todas las plataformas. De lo contrario, sabía que existía la posibilidad de que él intentara contactarme a través de ellos o que simplemente ver sus publicaciones me generara ansiedad y me recordara constantemente la relación. También evité mirar su perfil o cualquier información sobre él en línea. Recordando la verdad, porque terminar fue la única opción. Cuando rompemos con alguien, es fácil idealizar el pasado y recordar solo los buenos momentos. Sin embargo,
En el caso de una relación con un narcisista, muchos de esos buenos momentos eran parte de la manipulación. Para recordarme la verdad, anoté las razones por las que terminé con Marcos. ¿Me menospreciaba? ¿Me insultaba? ¿Me hacía sentir culpable? No permití que reescribiera la historia para intentar recuperarme. Aceptando la realidad, los narcisistas siguen adelante. Tuve que aceptar que Marcos probablemente había pasado página rápidamente. Para muchos narcisistas, las relaciones son transaccionales, y no es raro que ya tengan a alguien esperando como una nueva fuente de apoyo. Saber esto, aunque doloroso, me ayudó a entender que mi valía no dependía de él y que era hora de centrarme en mí misma. Abrazando el dolor, centrándome en mi propio bienestar, permitíme sentir el dolor de la ruptura y llorar la pérdida de la relación y de la persona que creía que era Marcos. Sin embargo, también me recordé las razones por las que me fui y me alegré de haberlo hecho. Sabía que quedarme significaba seguir en un ambiente tóxico, perdiendo cada día más de mí misma. El dolor era temporal, y al abrazarlo, empecé a sanar. Redescubriendo la alegría, recuperar hábitos y buscar nuevas conexiones, empecé a dedicar tiempo a actividades que me aportaban bienestar y felicidad. Recuperé viejos hobbies, salí con amigos con los que podía ser yo misma sin miedo ni complejos, y probé cosas nuevas. Estar con un narcisista puede consumir mucha energía, pero al salir de esa situación, sentí que podía volver a conectar con personas que me hacían feliz. Abriéndome a nuevos horizontes, descubrir relaciones saludables. Con el tiempo, empecé a sentirme lista para conocer gente nueva. No esperaba encontrar a la persona indicada de inmediato, pero salir y divertirme me ayudó a recordar lo que era sentirme valorada y apreciada por quien realmente soy. Incluso las amistades que hice durante este tiempo fueron increíblemente sanadoras. Buscando ayuda profesional, el apoyo que necesitaba, buscar la ayuda de un terapeuta especializado en abuso narcisista fue fundamental para mi recuperación. Mi terapeuta me proporcionó el apoyo emocional y las herramientas necesarias para reconstruir mi vida y mi autoestima. Me ayudó a comprender y sanar las heridas emocionales dejadas por la relación con Marcos, a fortalecer mi amor propio y a establecer límites saludables para el futuro. Un nuevo amanecer, reconstruyendo mi vida. La recuperación del abuso narcisista es un viaje largo y a menudo doloroso, pero es absolutamente posible. A través de mi experiencia, aprendí que la clave está en reconocer la toxicidad de la relación, tomar la valiente decisión de romper el ciclo y, lo más importante, priorizar el propio bienestar emocional. Reconstruir mi vida después de Marcos no fue fácil, pero cada paso, cada pequeño avance, me dio la fuerza para seguir adelante. Aprendí a confiar en mi intuición nuevamente, a establecer límites saludables y a rodearme de personas que me valoran y me respetan por quien soy. Esta experiencia, aunque dolorosa, me ha hecho más fuerte y me ha enseñado la importancia de amarme y priorizarme a mí misma. Estás escuchando a PsicoArt. Si te está gustando lo que escuchas, comparte para ayudar a otros. Tu me gusta nos ayuda mucho a llegar a más personas. Ten en cuenta que podrás colaborar o donar, y así, solicitar un tema futuro a desarrollar. El enlace lo encontrarás debajo de este podcast.